hora 25. En Ecuador opera un nuevo aparataje institucional que empezó a forjarse en el 2008. El voto de la Asamblea Nacional facultó el nacimiento de un cuarto y quinto poder del Estado, con superintendencias y entes reguladores que propuso el Poder Ejecutivo en la mayoría de las ocasiones. La Asamblea, que se constituya en el 2017, deberá decidir si se siente cómoda o no operando bajo este aparataje. Revisemos de qué consta. Aquí, en Montecristi, se inauguró el quinto poder del Estado ecuatoriano. La función de transparencia y control social a la que pertenecen instituciones que repuntaron a partir del 2013, como el Consejo de Participación Ciudadana, una renovada Defensoría del Pueblo y varias superintendencias. La oposición acusó al oficialismo de constituir esas instituciones con opacidad, criticando, por ejemplo, la conformación del Consejo de Participación Ciudadana en el 2015. Adivinen qué, el uno es esposo del asambleísta Buendía, el otro salió del Ministerio de Inclusión Económica, el otro de las Emplades, el otro de Carondelet. Y mi esposo, al que usted se ha referido, Edwin Jarrín, el mejor puntuado del Consejo de Participación, llegó a ese espacio por un proceso de concurso de mérito. El Consejo de Participación Ciudadana designó a los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral, ente que junto al Tribunal Contencioso Electoral conforma el cuarto poder del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana también designó al exdirector de Gama TV, Carlos Ochoa, como superintendente de información. Posesionado como nuevo superintendente de información y comunicación. Eso dentro de un nuevo esquema de comunicación nacional que se institucionalizó con la aprobación de la Ley de Comunicación en el 2013. La ley fue blanco de críticas por forjar un Consejo de Regulación de la Comunicación que los legisladores de oposición consideraron parcializado. Se trata de decir que los representantes del Ejecutivo deben ser 2 en vez de 3. Es todo el proyecto es el que está concebido para controlar la libertad de expresión. Eso es locura, ¿no? Que Correa se va a apoderar del Consejo. ¿Quién dijo que se está planteando un consejo con mayoría gubernamental? El Consejo se posicionó en el cargo en julio del 2013 con el ex subsecretario de Información como presidente. Nacieron el Ministerio de Telecomunicaciones, la Arcotel, la Supercom y se reconfiguraron las funciones de la Senatel, Conatel, Conartel y Supertel. En la educación superior los cambios también fueron notables y la polémica entre el oficialismo y oposición giró en torno a la creación del Consejo de Educación Superior y el Consejo de Evaluación de la Educación Superior. Esos y otros organismos recibieron la aprobación de una asamblea en la que la voz fue de varios, pero el voto del oficialismo. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Voy a dar la palabra a Soledad Buendía para incorporar lo que acabamos de escuchar y ver en el video. Esto es la institucionalidad. Y ahí el tema o el rol de la fiscalización se vuelve fundamental. Por favor. Bueno, varios temas. Yo te voy a pedir un poquito poder desarrollar porque estoy así 5-1 aquí, entonces debería ¿Pero por qué poder si yo soy de una neutralidad 1, 2, absoluta? 3, 4 y 5 con Martina. Bueno, es importante señalar que la Asamblea Nacional, como todas las asambleas en el mundo, tienen estos procesos de designación y son cuestionados porque muchas veces no entendemos cuál es el rol del legislador. En esta asamblea de puertas abiertas, los legisladores hemos planteado un mecanismo distinto, donde puedan acceder a nuestros curules, donde los plenos de la asamblea sean con participación ciudadana, donde nuestras comisiones sean permanentemente con estos ciudadanos que puedan intervenir. Yo en la comisión, por ejemplo, tengo un mecanismo que se llama asambleísta por un día, donde un ciudadano común, uno que nos escucha en este momento, puede participar, tener voz, aportar en esa construcción de esas leyes y empezar a conocer, porque el ser parte de la política permite esa transformación. Las leyes que hemos aprobado, estas 54 normativas, desarrollan derechos. Yo entiendo que quizás Cristina no valore aquello que nosotros hemos aprobado, pero seguramente las madres de los chicos, los niños que llevan a las escuelas, a los 450,000 niños que salieron de los basurales y hoy reciben educación gratuita, sin matrícula, reciben textos escolares, reciben uniforme y una educación de calidad que los proyecta a los 19,000 jóvenes que están hoy recibiendo esas becas, pues sí lo van a valorar. Yo entiendo que, Cristina, tú no lo puedas entender de esa manera, pero los ciudadanos sí lo ven, sí lo sienten. Para nosotros es fundamental también señalar que las leyes que hemos aprobado desarrollan derechos y no están escritas en piedra. Se deben cambiar, se deben seguir analizando y transformando, y ese es el rol del legislador. El legislador pues tiene ese rol transformador en función de solucionar, como decía Vilma, los problemas ciudadanos. Y ahí está justamente el eje. Por ello los ciudadanos
estamos y debemos ser parte de esa legislación, acercarnos. Mi despacho ha abierto todos los días lunes para recibir a los ciudadanos sin cita, para poder conocer y ser mejores legisladores, abriendo estas posibilidades. Listo. En el tema de fiscalización, si me permite. Bueno, en el tema de fiscalización, que es lo que se ha tomado como los grandes titulares. Se dice que no fiscalizamos. Permítame señalarles que la fiscalización debe ser entendida en función de solucionar, como decía Vilma, los problemas ciudadanos. Porque en el pasado, antes de 2007, se hicieron 4 procesos a presidentes y vicepresidentes y alrededor de 40 procesos de fiscalización que fueron juicios políticos en los cuales hubo un show mediático donde no hubieron ningún sancionado, donde, por ejemplo, para decir uno, el que hizo León Febres Cordero al famoso ministro Feró, nunca luego fue sancionado, no se recuperó el dinero, no hubo ningún rédito para el ciudadano, pero sí para los actores políticos. Luego Febres Cordero se posesionó políticamente y el ministro Feró luego fue también diputado. Gracias. Por lo tanto, hay una visión distinta. Permíteme que termine la idea, discúlpame, Andrés, que nosotros hoy estamos legislando en función y fiscalizando en función de los ciudadanos. Más de 120 pedidos de información la ha hecho, por ejemplo, el asambleísta Salgado. Nosotros hemos hecho más de 3.000 pedidos de información. Cientos de ministros de Estado han comparecido a la Asamblea Nacional. 21 procesos de fiscalización, los cuales 2 de ellos han llegado al Pleno de la Asamblea Nacional en estos 10 años. A ver, sí, Andrés, siempre la cantaleta y el estribillo del pasado para tratar de justificar lo injustificable, los desastres que han hecho con este modelo perverso. Voy al tema de la fiscalización. La Asamblea ha sacado 0 en esa tarea. Mire usted los escándalos de corrupción de Petroecuador, de esos que llegaron como pepa de guava y ahora son millonarios. Hemos visto en estos días las incautaciones que se hacían de los dineros en los floreros, escondidos por allí. ¿Qué ha dicho la Asamblea? Se ha quedado calladita. Incluso no se ha procedido con rigor para que, por ejemplo, el fiscal, que sabemos es militante de Alianza País, como toda esta clase de concursos y personas que eligen de estos procesos y concursos, son militantes de Alianza País, no tienen la independencia o la transparencia para llevar adelante estos procesos de fiscalización. Y a ver, nada de ese argumento de que nosotros nos oponemos a las cosas buenas que pasen por la gente. Nadie más que yo y nuestro movimiento cree en la fuerte inversión social, Andrés. Pero para dar una cifra del famoso gasto público de este gobierno, el 68.7% de los 291.904 millones de dólares de gasto público ha sido para gasto corriente, es decir, sí, sueldos y salarios de militares, los maestros, etcétera, pero también las aranas, las comitivas, los paseos, esas instituciones que no sirven para nada como el Ministerio de la Felicidad, etcétera. Y tan solo para la inversión, entre ellos las famosas y lindas carreteras, solamente el 31%. Así que me encantaría realmente que el gobierno hubiera invertido en gasto público, en los niños, en las personas 30 segundos, que lo necesitan. Soledad, a ver. Aquí es importante señalar que lo que llaman endeudamiento, gasto, despilfarro, es inversión en Aquí escuelas, es inversión en aquellos UPCs que están regados por todo el país. Es esa generación, cuando se habla de inversión, de desarrollo, tenemos que hablar también de infraestructura. Es generación de unidades del milenio, es generación de becas, es generación de esa inversión en función del ciudadano y no en función de los intereses particulares. Ahí yo quisiera advertir que esta nueva asamblea tiene el gran reto de fiscalizar, pero también de expedir normas que ayuden a ese hecho. Se han generado, sí, proyectos de desarrollo.